Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia y soy la creadora de la marca Bulbona. Hoy les quiero mostrar mi gran creación, el telar Cayu, que es básicamente una superficie de madera que contiene más de 13 figuras y formas distintas de telar para configurar y tejer. Bueno, este telar lo diseñé yo en Chile y hoy en día se produce en Estados Unidos y desde ahí se manda a todas las partes del mundo. Bueno, lo que pueden ver acá atrás son las distintas muestras básicas de lo que se puede tejer, que son cuadrados, triángulos y rectángulos. Si se fijan, los cuadrados vendrían siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Luego los triángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que a este lado es lo mismo, o sea, se puede elegir cualquiera de los dos. Y los rectángulos son este largo, que es el de la muestra, y este más cortito que contiene dos cuadrados, que es la lógica del telar. Bueno, lo entretenido de este telar es que se puede guardar y cortar con mucha facilidad. No existen clavos con los telares de bastidores normales que uno se empieza a tomar en la ropa y la termina rompiendo y son más incómodos, la verdad. Y para reemplazar esos clavos contiene estos pines acrílicos. Y la gracia es que estos pines simplemente uno elige la figura que quiere tejer y luego se configura. Y después se remueven. Entonces es fácil, es rápido, es infinitamente versátil. ¿Cuál es la otra gracia que tiene este telar? Es que, bueno, está pensado en lana más bien gruesa, del número 5 en adelante, pero siempre está la opción de tejer múltiples fibras o múltiples lanas a la vez, varios colores por ejemplo, y lograr con todos juntos una fibra más gruesa. Eso tiene un resultado muchas veces más tupido, le da como una textura distinta. Entonces la verdad es que es solo cosa de ir probando y experimentando todas las posibilidades que el telar pueda dar. El telar viene también con esta linda bolsa estampada para llevar y guardar. Viene con un instructivo básico sobre cómo usarlo. De cualquier forma, si tú nunca has tejido un telar de bastidor, todas las instrucciones básicas están en mi página www.bulbona.cl, así que no hay donde perderse. Viene también el set con una aguja de lana, la aguja regular, ¿cierto? Que es más fácil para usar este telar, pero de cualquier manera si agujas de saco, por ejemplo, te acomodan más, también puedes usarlas. Asimismo, los peines pueden ser peines de madera de cualquier tipo, por supuesto con cualquier telar, pero yo me inclino muchas veces por una peineta simplemente y voy buscando lo que más me acomode dependiendo del punto que estoy haciendo. Porque en ese sentido son variados los puntos que se pueden hacer. También pueden encontrar muchos de ellos en mi página y bueno, también aparecen los cambios de color que están en este video también. ¿Y qué más? Bueno, en fin, muchas posibilidades, así que la invito a escribirme con sus consultas con qué otros videos les gustaría ver sobre este telar. Próximos videos van a ser de otros telares que he diseñado en Chile y se fabrican en Estados Unidos, así es que eso. Si no me conocen, les invito a visitar mi página, a ver otros videos y ver otros productos que también tengo, porque mi marca se enfoca en los telares, pero también últimamente hemos incorporado Tapestry Crochet, que tiene diseños muy lindos. Así que gracias, los invito a ver el detalle de cómo hacer estas lindas muestras.